Es un gusto saludarlos una vez más. Y el día de hoy vamos a iniciar un nuevo tema que vamos a estar viendo durante estos días. Le he denominado al que venciere. Pues bien, para que usted venza, usted tiene primero que tener algo contra quien luchar. Por eso vencer, hermanos, es resultar ganador en una competencia, en una lucha, es superar un obstáculo, un problema, una dificultad, o es derrotar o rendir al enemigo, al competidor o al adversario. Si la Biblia hoy en día nos habla acerca del que venciere, quiere decir que hay una lucha que necesitamos pelear. Pero no se preocupe usted, porque la Biblia nos dice que en Cristo somos más que vencedores, ¿cierto o no? Entonces tenemos la victoria asegurada. Pero eso no implica que no tengamos que luchar. Esta colección de estudios que vamos a estar viendo durante estos días son 8 grandes promesas que Dios nos da al que venciere. Y vamos a estar hablando acerca de ello. Pero bien, para poder entrar un poquito a materia, nosotros necesitamos entender algo. Este pasaje está basado en el libro de Apocalipsis capítulo 2, 3 y parte del capítulo 21, donde es un mensaje a las iglesias del Asia. De tal modo, hermanos, que usted y yo somos la iglesia. Y no se está refiriendo exclusivamente a las iglesias que estaban allá, sino se está refiriendo a nosotros como parte de su iglesia, como parte del cuerpo de Cristo. Recuerde algo, iglesia significa llamados afuera. Usted y yo fuimos llamados afuera del pecado, fuimos llamados afuera del mundo. ¿Para qué? Para que alumbremos, para que demos a conocer las obras de Dios, lo que Jesús vino a hacer por usted y por mí. Por eso este mensaje está dirigido a usted y a mí, a todos aquellos que somos la iglesia. Por eso el día de hoy vamos a empezar a estudiar acerca de eso. Pero déjenme decirles algo. Hoy en día hay muchas situaciones que se están presentando. Hay mucha gente que está temerosa por los acontecimientos, por las situaciones que está viviendo el mundo y la sociedad. Que si un virus, mucha gente está hablando acerca del anticristo, del nuevo orden mundial, la marca de la bestia, la persecución y tantas cosas que hoy en día a la iglesia les están metiendo temores. Pero déjenme decirles algo, hay una promesa para la iglesia que nosotros vamos a ser arrebatados antes de que todo esto acontezca. De tal modo que usted no se debe preocupar. La Biblia nos enseña en Tesalonicenses que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes son esos muertos? Los que cumplen lo que decía el apóstol Pablo, fieles hasta la muerte, tienen asegurado su lugar. Pero usted y yo, sí, en el tiempo en que Jesús venga todavía seguimos vivos, eso quiere decir que también vamos a ser arrebatados siempre y cuando que nosotros también permanezcamos fieles. ¿De qué manera? ¿Cómo puedo asegurar que me voy? Dice la Biblia, bienaventurado al siervo al cual su Señor le haya haciendo lo que le encargó haciendo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No preocuparme por lo que va a venir, sino ocuparme de lo que Dios me encargó hacer como parte de su iglesia. Por eso este mensaje está dirigido a todos y cada uno de nosotros. Usted y yo somos la iglesia. Por eso necesitamos entender que la palabra de Dios se aplica para nuestra vida. Por eso el día de hoy vamos a hablar acerca de ¿qué? Del que venciere. Tenemos una lucha, hermanos. Tenemos muchas cosas que vienen a nuestra vida y hoy vamos a entender lo que vamos a hablar el día de hoy. Nos va a ayudar a entender cuáles son esas luchas en las que nosotros necesitamos vencer. El día de hoy vamos a hablar acerca de que el que venciere o al que venciere, dice, comerá del árbol de la vida. Esa es la primera promesa que Dios te da a ti y me da a mí si nosotros vencemos. Por eso
Apocalipsis capítulo 2, versículo 7 nos dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, o sea, a usted y a mí. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Y qué es comer, hermanos? Si no es otra cosa que ingerir los alimentos, el introducirlo a nuestro cuerpo para ser procesado y poder nosotros sacar las energías que nuestro cuerpo necesita para realizar las diferentes actividades que se nos han encomendado. Entonces, cuando nosotros hablamos de comer, es que necesitamos introducirlo a nuestro cuerpo. Pues bien, hermanos, este pasaje que les acabo de leer es parte o es el final de una carta enviada por el Espíritu Santo a la iglesia de Éfeso, o a la iglesia que estaba en Éfeso. El nombre de Éfeso significa deseable o deseo ardiente. Y eso nos describe el amor de nuestro Señor por nosotros que somos su iglesia. Ese es ese deseo ardiente de Dios, de lo que usted y yo necesitamos hacer, vivir como parte de la iglesia. Por eso este pasaje va dirigido, como le decía, a usted y a mí. Ese deseo ardiente, lo que realmente Dios quiere que usted y yo hagamos. Cómo vivir, cómo comportarnos, qué hablar. Todas esas acciones tienen que ver con ese deseo ardiente de Dios, porque usted y yo formamos la iglesia. Pero para poder entender esto, necesitamos irnos y ver que si nosotros leemos todo el contexto de este pasaje, desde el versículo 2 hasta el versículo 6 del capítulo 2 de Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que Dios le dice a esta iglesia: yo conozco tus obras. Eso quiere decir que Dios conoce tus obras y mis obras, lo que nosotros hacemos al servicio y para la gloria de Dios. Pues bien, de esta iglesia se mencionan 7 prácticas buenas que el Señor le reconoce. ¿Y qué le reconoce Dios a esta iglesia? Primero, su arduo trabajo. Era una iglesia trabajadora, no era una iglesia floja, no era una iglesia ociosa, era una iglesia que trabajaba, que servía, era una iglesia que realmente estaba involucrada en la obra. Pero también Dios le dice que su paciencia, ¿qué es? Es una iglesia que esperaba en Dios, que confiaba en Dios, que sabía que todo estaba en el control de Dios y que practicaba este atributo de la paciencia. ¿Qué otra cosa vemos? Dice que no soportaba a los malos. Quiere decir que era una iglesia vigilante. Era una iglesia que reconocía quiénes eran la gente mala que quería involucrarse, como dice en otras partes. Eran lobos vestidos de ovejas que se metían de repente a la iglesia. Y ellos sabían identificar quiénes eran esas personas que les gustaba hacer maldad a la gente, cosas malas, hacer sufrir. Entonces ellos no los soportaban, no los dejaban estar dañando a la iglesia. Pero también dice que había probado, dice, a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los halló mentirosos. ¿Qué nos quiere decir? Que era una iglesia que conocía las escrituras, que no tan fácil era engañada. ¿Por qué? Porque aún en esa época había mucha gente que se decía ser apóstol. Hoy lo seguimos viviendo. ¿En cuántas iglesias, en cuántos ministerios vemos de repente que la gente se levanta y ya nada más porque tiene cierta influencia ya es un apóstol? Pero esta iglesia era una iglesia que conocía las escrituras, porque en las escrituras nosotros vemos qué características tiene que tener cada ministerio. Dentro de los 5 ministerios que establece Dios, como el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro, la Biblia nos enseña. Entonces era una iglesia que conocía y que no tan fácil se le engañaba. No cualquiera venía y decía yo soy esto y tenía influencia dentro de la iglesia. Entonces era una iglesia que conocía. Pero también dice que era una iglesia que sufría, que a pesar de las persecuciones, a pesar de las pruebas que venían, dice que ellos se mantenían firmes. Y aunque sufrían,
ellos seguían adelante. Pero también era una iglesia que no desmayaba, era una iglesia firme, que no se doblaba, que no importaba si los vientos eran contrarios, ellos permanecían y seguían adelante. Pero también dice que había dentro de la iglesia, era parte de que aborrecían, dice, las obras de los nicolaitas. ¿Qué es eso? Los nicolaitas eran conocidos como esas personas que tenían conocimiento de la palabra, pero que les gustaba poner niveles sociales dentro de la iglesia, a lo que nosotros conocemos como los grupos sociales, como la alta, la media, la baja. Y eso también se había metido, las clases sociales se habían metido dentro de la iglesia. No había una igualdad, dice Pedro, que Dios no hace acepción de personas. Sin embargo, ellos hacían acepción de personas. Por el hecho de tener dinero, posición, conocimiento, hacían a un lado a la gente humilde. O a los que no tenían algún ministerio los despreciaban. Entonces, la Biblia nos decía que esta iglesia no permitía eso. Entonces, ¿qué vemos? Dice la Biblia, al que venciere. Y aquí vamos entrando un poquito a materia. ¿Por qué? Porque dice que hay luchas que tenemos que vencer. Y entonces, ¿cuáles son esas luchas al que hay que vencer? De acuerdo al pasaje, a todo el contexto del capítulo 2, del 2 al 7. ¿Qué nos dice? Que la primera lucha que esta iglesia y que usted y yo tenemos aún hoy en día es contra la apostasía. ¿Qué es la apostasía si no es darle la espalda a Jesús? Si no es dejar a Jesús. La apostasía es renegar de nuestra fe. La apostasía es contravenir, ir en contra de lo que Dios tiene establecido en su palabra. Es no aceptar la palabra de Dios. Eso es lo que era la apostasía. Esta iglesia, Jesús les reclamó de que habían sido vencidos por la apostasía. Donde lo vemos, dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, pero tengo contra ti, le dice, que has dejado tu primer amor. Ellos dejaron su primer amor, ese gozo, esa alegría de conocer a Jesús y de estar animados a todo el tiempo a hacerlo, se habían ido enfriando. Era una iglesia fría. Y aquí déjenme decirles algo. Una iglesia fría no quiere decir que porque no había alabanza o porque no danzan, sino porque se habían apartado de las verdades bíblicas. Cuando usted y yo nos apartamos de las verdades bíblicas y las cambiamos por costumbres humanas, tradiciones humanas, nos empezamos a enfriar y eso es apostasía. Eso es dejar el amor de Jesús. El cambiar la enseñanza, el decirle a la gente, no te preocupes, usted siga viviendo en pecado, de todo modo Dios te va a bendecir. Los estás llevando a una apostasía, a que se enfríen y a que no haya ese corazón ardiente para servir a Dios. Esta iglesia vivía y estaba en la apostasía, por eso Jesús le reclamó que habían dejado su primer amor. Pero también la segunda batalla que se encontraron y que tenían que vencer eran contra el olvido de su propósito. Todas las iglesias, usted y yo, hermanos, tenemos un propósito como iglesia en el reino de Dios. Y que yo tengo que conocerlo, hacerlo y vivirlo. Y esta iglesia se había olvidado de su propósito. Todas las iglesias, hermanos, son parte del cuerpo de Cristo. Y cada parte del cuerpo tiene un propósito, tiene una función. Esta iglesia se le había olvidado. Apocalipsis 2:5 en la primera parte nos dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Qué le está diciendo? Recuerda hasta dónde te llevé, a dónde te puse y desde dónde te caíste. Por eso dice, arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Cuáles? Las que hablamos hace un momento, esas 7 obras que Jesús reconoció en esta iglesia. Le está diciendo, ya dejaste de hacerlo, ya te olvidaste de tu propósito y necesitas retomarlo, arrepentirte, porque si no, estaban siendo derrotados. Esa lucha no estaban saliendo victoriosos. Pero ¿qué otra cosa vemos? En la segunda parte del capítulo 2, versículo 5, en la segunda parte nos dice que esta iglesia también, su lucha era contra el abandono de su lugar.
Esta iglesia estaba dejando su lugar. Usted y yo tenemos un lugar que tenemos que permanecer fieles. Dice la palabra de Dios, como le decía hace un momento, Apocalipsis 2:5 en la segunda parte. Pues si no, dice, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. En el capítulo 1 nosotros podemos ver la descripción del candelero y nos aclara el apóstol Juan diciéndonos que el candelero es la iglesia. Entonces era una iglesia que estaba a punto de perder su lugar por haberse olvidado de su propósito y por haber dado la espalda a Jesús, el volver o el estar en la apostasía. Por eso eran las 3 luchas que esta iglesia tenía que salir victoriosa. Por eso le dice al que venciere, dice, yo le daré de comer del árbol de la vida. ¿Y qué es o quién es el árbol de la vida, hermanos? Para irnos directo es Jesús. Jesús es el árbol de la vida. Usted tiene que saber eso. Por eso dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1 versículo 4, dice, en él estaba la vida. ¿En quién? En Jesús. Y la vida era la luz de los hombres. Ahí nosotros vemos que en quién, en Jesús. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces el árbol de la vida, el único que da vida es Jesús. Por eso Jesús es ese árbol de la vida, pero también en 1 de Juan capítulo 5 versículo 12 nos dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por eso aquí nos dice que Jesús es el árbol de la vida. Pero hay un pasaje mucho más claro dentro de todo esto, que es en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 57, que dice, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo dice, el que me come, decía Jesús, él también vivirá por mí. El que me come, comer del árbol de la vida. Pero bien, ¿qué es comer del árbol de la vida, hermanos? Comer del árbol de la vida, número 1, es hacer de él el centro de todo. La Biblia nos enseña que el árbol de la vida en el huerto, el pasaje que leímos, estaba en el centro del huerto. No estaba, mucha gente se ha confundido y piensa que el árbol del conocimiento del bien y del mal que estaba en el centro, no, ese árbol estaba a un lado del árbol de la vida que estaba en el centro. Dice la palabra de Dios en Génesis 2, 8 y 9, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces quiere decir que cuando yo pongo a Jesús como mi centro y mi vida y todo lo que yo hago gire alrededor de Jesús, estoy comiendo del árbol de la vida. Hay mucha gente que quiere que Jesús sea el que gira alrededor de él. Quiere que Jesús sea el que lo siga. Nosotros debemos seguir a Jesús. Nosotros tenemos que tener a Jesús como nuestro centro. Todo tiene que girar alrededor de él. Toda nuestra vida y todo lo que hagamos, no nos podemos salir de la voluntad de Dios. Por eso yo tengo que hacer de él el centro de todo. Número 2, comer del árbol de la vida, hermanos, es no seguir criterios humanos. Mucha gente hoy en día, aún en las iglesias, lo que establece son criterios humanos, pensamientos de hombres, costumbres de hombres y no la palabra de Dios. Tomamos, como les decía en una ocasión, modas de otros lados, pero no la palabra de Dios. Por eso yo no tengo que seguir criterios humanos, dice la palabra de Dios, Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Aquí el conocimiento del bien y del mal, el hombre
le vino a su vida no por voluntad de Dios en ese momento, sino porque Satanás metió las manos. ¿Quién incitó al hombre y a la mujer a comer del árbol? Satanás. De tal modo que el conocimiento del bien y del mal lo obtuvieron en los criterios de Satanás y no en los criterios de Dios. Por eso comer del árbol de la vida es hacer a un lado esos criterios y seguir los pensamientos de Dios, hacer lo que Dios quiere y lo que Dios nos pide. Por eso también número 3, comer del árbol de la vida es obedecer su palabra. Cuando usted y yo obedecemos, estamos comiendo del árbol de la vida. Dice la palabra de Dios en Génesis 3:24. Echó pues, dice, fuera al hombre y puso al oriente del huerto, dice, del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Qué se interpone entre usted y el árbol de la vida? La obediencia. ¿La obediencia qué? A la palabra de Dios. Por eso dice que había una espada encendida, que dice la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Y dice la Biblia que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Entonces, ¿qué vemos acá? Cuando usted obedece, entonces esa espada se ha solado para darnos acceso al árbol de la vida. ¿Por qué puso Dios una espada? Por la desobediencia del hombre. Cuando usted obedece, entonces la espada ya no es necesaria. Y por eso Dios nos dice: al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida. Usted va a tener la libertad del camino, ir hacia donde está ese árbol de la vida. Por eso es importante obedecer. Número 4, comer del árbol de la vida es dar frutos que lleven bendición. Lo que yo haga y el fruto que produzca tiene que ser de bendición para la gente que me rodea, para la gente que está cerca de mí, para otros tipos de gentes. Yo tengo que ser bendición. Dice Apocalipsis 22:2, dice: en medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río, dice, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, o sea, para bendecir a las naciones. Entonces, cuando usted y yo, nuestros frutos bendicen a las demás gentes, entonces estamos comiendo del árbol de la vida. Y número 5, comer del árbol de la vida es estar viviendo en santidad, es vivir en santidad. Cuando usted y yo vivimos en santidad es porque estamos comiendo del árbol de la vida. Dice Apocalipsis 22:14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Y nos aclara un Apocalipsis en el capítulo 7, versículo 14, y nos dice: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces, cuando yo tomo la sangre de Cristo en mi vida, la sangre de Cristo me limpia y yo permanezco limpio en santidad, entonces estoy comiendo del árbol de la vida. Por eso, hermanos, Jesús es el árbol de la vida. Llevemos eso en nuestro corazón. Jesús es el árbol de la vida. Y Dios nos está prometiendo que cuando yo como del árbol de la vida, me hago uno con Cristo. Que ese fue el deseo de Jesús cuando Jesús estaba, su última oración antes de ir al Getsemaní. Jesús le decía: Padre, así como tú y yo somos uno, que ellos y nosotros seamos uno. Por eso Jesús es el árbol de la vida. Dice la palabra de Dios en Juan 6:54. El que come mi carne y bebe mi sangre
tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Eso quiere decir que comer del árbol de la vida es la vida eterna con Jesús. Eso es lo que nos promete Dios. Por eso hoy nos dice, al que venciere, yo le daré de comer del árbol de la vida. Vencer, triunfar, salir airoso, pero no por nuestras fuerzas. Dice la palabra de Dios que no es por nuestras fuerzas, sino es por su Santo Espíritu que nos hace más que vencedores en Cristo Jesús. Te invito a que cierres los ojos y vamos a orarle al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Porque, Señor, tú nos invitas a salir victoriosos en cada batalla, en cada lucha, Señor, que nosotros enfrentemos. Sabemos que tenemos enemigos que todo el tiempo, Señor, están buscando derrotarnos. El mundo, la carne, Satanás y aún nosotros mismos, Señor. Pero tú nos has prometido, Señor, que la victoria la has ganado y la conquistaste en la cruz. Y que nosotros por eso somos más que vencedores. Y nosotros confiamos que esa promesa se cumple en nuestra vida. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Gracias te damos por este tiempo en tu palabra, Señor, que pueda quedar grabada en nuestro corazón. Que nos dé aliento, Señor, que quite de nosotros todo miedo y todo temor para que confiemos que tú estás con nosotros. Y que tus promesas habrán de cumplir, porque dice tu palabra que el cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. Todo se tiene que cumplir y todo se va a cumplir, porque todo está en tu control, Señor. Porque todo, Señor, está en tu voluntad. Confiamos en ti y te pedimos que nos des fuerzas, nos des, Señor, ese espíritu tuyo que nos mantenga firmes ante cada lucha, Señor, podamos salir victoriosos. Te damos la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Algo que necesitamos nosotros entender. Recuerden, tenemos la victoria asegurada. Cristo ya la ganó por nosotros. Pero eso no implica que usted y yo no tengamos que ir a conquistarla. La victoria es segura, pero hay que ir a conquistarla. Pero Dios nos ha prometido que Él va con nosotros como poderoso gigante delante de nosotros para poder derrotar al enemigo. Que Dios te bendiga y nos vemos para la próxima.